Noticentro 1, CMI. Bloqueos en la vía La Calera afectan el tráfico en el oriente de Bogotá. Indignación por increíble intento de motociclista en Bogotá por evitar el trancón. Disidencia de las FARC atacan a tropas del ejército en el Cauca. Militares denuncian violación de cese el fuego. Daisuri Vázquez compadece nuevamente en audiencia. Aprisiona agresores de agentes de tránsito en el Valle. Indignación y rechazo en el mundo por muerte del opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel de ese país. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El tráfico en el oriente de Bogotá se vio afectado por bloqueos en la vía La Calera. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en la vía y cuál es el motivo de las protestas? Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Precisamente nos encontramos en directo desde el peaje Patios, vía Bogotá La Calera, que se vio afectado aproximadamente desde las 6 de la mañana y más o menos hasta las 11 de la mañana por una manifestación que realizaron los residentes de los municipios de Ubaque, Fomeque y Choachí. Ellos bloquearon la vía desde esas horas de la mañana debido a que se piensa, o más bien se va a realizar la instalación de un nuevo peaje, no en esta vía, la vía que de Bogotá conduce a Choachí, esa salida que tiene la capital del país por el sector de los Cerros Orientales. Cuando usted conduce por el sector de Guadalupe, allí se va a instalar un nuevo peaje. Pues esta manifestación que provocó caos en el tráfico del oriente capitalino debido al cierre que se tuvo que realizar en la avenida Circunvalar con calle 85 para tratar de no colapsar el paso precisamente en ese sector de la capital, dio resultados, pues se realizó una reunión esta mañana entre las alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación de Cundinamarca, que conllevó al retiro de los trabajadores que en este momento se encuentran en la instalación de ese nuevo peaje en ese sector del oriente de la capital de la República. Por ahora se llegó a un acuerdo previo y el lunes a las 4 de la tarde habrá una nueva reunión para discutir el futuro de ese proyecto. Escuchemos a continuación a los alcaldes municipales precisamente de esos municipios afectados por la instalación de este nuevo peaje. Los acuerdos es que tengan en cuenta la socialización de qué se debe y no se debe de hacer referente a un peaje, de la construcción. Tenemos problemáticas ya de índole social, económico, medioambiental y nos está afectando. La petición muy humilde y muy respetuosa, por supuesto, es esperar que se hagan las obras y luego iniciar con la operación de la vía. ¿Sí? Ese es el propósito. Cambiamos de tema porque desde el Consejo de Bogotá los cabildantes alertan a la administración distrital por estas cifras tan preocupantes en el tema de abuso sexual en la capital del país. Escuchen esto, cada 3 horas un niño es abusado sexualmente en la capital de Colombia, lo que llevó por supuesto a ese debate de control político que se realizó allí en el Consejo de Bogotá y se le advirtió a la administración distrital centrar sus atenciones no en la atención precisamente de estos niños que son abusados sexualmente, sino en la prevención de este tipo de casos. Escuchemos a continuación a un concejal de Bogotá. Son varias las cifras. Por ejemplo, nosotros logramos evidenciar que por denuncias, por ejemplo, tenemos alrededor de 7 casos de abuso sexual al día. Podríamos establecer que por cada 3 horas un menor de edad, niño, niña o adolescente, sufre de abuso sexual, lamentablemente este delito. Pero por otro lado tenemos las cifras, por ejemplo, de los procesos administrativos del ICBF, que son de más de 4.000 en el año pasado. Es decir, que la cifra es mucho mayor del número de demandas. Y por otro lado, también tenemos otras cifras, que es el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Educación, que reporta que en el año 2023 tuvieron más de 7.000 casos de presuntos casos de violencia contra los menores. Cambiamos de tema. A continuación en pantalla van a ver ustedes un video que se hizo viral en las últimas horas en el que pues, se alcanza a observar un motociclista que trata de realizar una imprudencia que podría cobrar su vida. El hombre ve que hay bastante tráfico en el sector donde está y trata de pasar su motocicleta por debajo de una tractomula, un hecho completamente reprochable incluso por los mismos motociclistas, los mismos representantes de ese gremio. Escuchen este dato, 14 motociclistas mueren al día en promedio en todo el país y muchos de ellos son a causa precisamente de este tipo de imprudencias. Por favor, el llamado entonces a los motociclistas a tratar de tener más paciencia en la vía y no hacer este tipo de comportamientos que pueden
pueden llevar a una fatalidad lastimosamente en las vías de la capital de la República. Recordemos, los motociclistas, el actor vial que más fatalidad presenta en siniestros viales. Con esta información me despido desde el oriente de la capital, en el peaje de Patios, donde a esta hora se respira normalidad en el tráfico después de las protestas que tuvieron lugar en las horas de la mañana. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. El ejército denunció una violación del cese el fuego luego de sufrir un ataque armado por parte de las disidencias de las FARC en Cauca. Estiluengas, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, Luisa y televidentes, buena tarde. Pues continúan los ataques contra la fuerza pública, esta vez en zona rural de Buenos Aires, departamento del Cauca, donde un grupo de soldados fue atacado con ráfagas de fusil por parte de las disidencias FARC, a pesar de que actualmente hay un cese el fuego pactado con el gobierno nacional y este grupo armado. En un nuevo hecho que viola el cese al fuego bilateral, tropas del Comando Específico del Cauca fueron atacadas por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez en zona rural de Buenos Aires. En este hecho resultó herido uno de nuestros soldados profesionales. Posteriormente a esta situación, la comunidad alertó a las tropas sobre la afectación a una civil, quien resultó herida tras este ataque indiscriminado. Además de este soldado que resultó herido por impacto de bala, también una civil habría resultado afectada. Y a esta hora de la tarde también les contamos detalles sobre lo que ocurrió en la madrugada de este viernes en zona del Parque de los Hippies, esto en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Pues atención a las imágenes que captaron los mismos vecinos de este sector cuando se presentó un tiroteo dejando a 2 personas heridas. Las autoridades están investigando sobre qué fue lo que sucedió. Hay que decir que las 2 personas que resultaron heridas fueron trasladadas a la clínica Marley. Allí los policías evidenciaron que tenían anotaciones judiciales, antecedentes por hurto y otros delitos. Se presenta un hecho donde unos ciudadanos informan a la Policía Nacional sobre unos presuntos disparos. Inmediatamente la patrulla del cuadrante acude al llamado de la ciudadanía, verifica que en el lugar de los hechos se encuentran 2 ciudadanos lesionados con arma de fuego. Posteriormente los lleva a la clínica Marley. Y en otras noticias, Noticentro 1 CMI conoció reveladores audios del Clan del Golfo, específicamente de uno de los jefes de finanzas. Este se le envió a Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. La siguiente voz pertenece a un cabecilla del Clan del Golfo, jefe de finanzas. Un audio enviado a su cabecilla máximo, Chiquito Malo, líder de la organización criminal. El comandante de zona se le va a dar 10 millones, al segundo se le van a dar 5, a los comandantes de tropa de escuadra se le van a dar, un ejemplo, 2, a los centrales les voy a dar ni siquiera 1.500.000. Millonarios pagos en los que también estarían participando políticos, así lo revela. A los políticos, al caletero, para usted me dijo que le diera 50 millones de pesos a usted, le diera 50 al 2, yo también cogiera 50 para mí. Cocaína enviada desde Colombia hacia México de la mejor calidad, afirma el jefe de finanzas. Sobre las comidas, no, yo ya viejito, ahora la comida va a llegar más cara porque me llega a 6.500 mi viejo, pero sabiendo que yo ya estoy extrayendo reina, mi viejo, o sea, comida 100% buena, estoy comprando y que pasa el baño María ese, la de los mexicanos eso. Cargamentos de cocaína que llegan a su destino final. Imagínate que estos días hice un viaje de 2.000 y punta y lo que me salieron fueron 10 bajitos apenas, entonces ya eso es una garantía muy buena, mi viejo. En sus filas el Clan del Golfo tendría a 13.000 hombres, así se están fortaleciendo. Le tengo 1.400 unidades pegadas al frente, algo nunca visto, tenemos buen efectivo también. Millonarias compras de armamento. Sobre la plata de los 100 que yo le mandé, para el man del armamento, que necesitamos armamento como dijo el otro. Operativos avisados con anterioridad, señala a un infiltrado de la fuerza pública. A Orlando lo están ese man de la ley lo está estafando, mi viejo. Porque ese man, yo a veces veo unos reportes, se inventa unos operativos. Con este audio las autoridades buscan la identidad de este nuevo jefe de finanzas de alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo.
Y a esta hora de la tarde se lleva a cabo un evento aquí en la Cruz Roja Colombiana sobre la carrera 68 en el occidente de Bogotá, con la presencia del embajador de los Estados Unidos para Colombia, también otras personalidades quienes están afirmando un compromiso y una donación de $1 millón para la Cruz Roja Colombiana para la compra de equipos, todos estos destinados para la prevención de incendios y también desastres en nuestro país. Nos complace anunciar hoy una donación de más de $1 millón en equipamiento para combatir incendios, que incluye bombas, tanques de agua, mangueras contra incendios, herramientas manuales y equipos de protección personal. Con esta información me despido desde la Cruz Roja Colombiana, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Daisuris Vázquez, la exesposa del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, comparece a esta hora a una nueva declaración juramentada ante la Fiscalía en Barranquilla. Jorge Castro, muy buenas tardes, adelante con la información. Muchas gracias, muy buenas tardes. La comparecencia de Daisuris Vázquez se da en atención a la orden impartida por la Fiscalía Primera Delegada para la Seguridad Territorial de la ciudad de Bogotá. Esta citación se conoció a inicios de esta semana y la declaración se cumple a esta hora en el edificio Mansur, en la sede de la Fiscalía, aquí en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Antes de las 10 de la mañana llegó su abogado Alay Freiga y hacia las 11 de la mañana arribó Daisuris Vázquez. Su comparecencia se da como testigo ante la Fiscalía, pero no se precisa por parte del ente investigador de qué proceso se trate. Si se trata del caso por el cual aún sigue imputada por violación de datos personales a Laura Ojeda, la actual esposa de Nicolás Petro, o si por el contrario se trata de las investigaciones contra el hijo del presidente de la República por contratación ilegal, presuntamente en la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y mucha atención porque Noticentro 1 CMI conoció que 18 familias del municipio de Cáceres que ocupan un terreno que fue entregado mediante sentencia judicial por restitución de tierras fueron amenazadas por el Clan del Golfo. Hernán Muñoz, buenas tardes. Ya se reporta desplazamiento. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Sí, ya conocimos que se reportaron los 6 primeros desplazamientos. Esta es una denuncia de toda la gravedad porque estas 18 familias están siendo victimizadas doblemente. Ya se les había entregado este predio a través de sentencia judicial y a esta hora avanza un comité de justicia transicional en la zona con más de 9 organizaciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Antioquia. En este documento, conocido por Noticentro 1 CMI, la personería del municipio de Cáceres denuncia una violación al derecho internacional humanitario. El día 13 de febrero del año en curso, en horas de la mañana, un grupo de 10 hombres armados y encapuchados, identificándose como Ejército Gaitanista de Colombia, llegaron a la vereda Anara, sector El Alba, manifestándoles a las comunidades que tenían que desocupar este sector, que sus superiores necesitan estas tierras, que tenían 30 días para desocupar. Según el oficio que fue remitido a 9 instituciones, entre ellos la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría y la Unidad de Víctimas, 6 de las familias abandonaron el predio por temor y a esta hora se encuentran autoalbergados en la cabecera municipal. La Fundación Sumapaz reaccionó a la denuncia. Una situación muy grave, y es que son personas que el Estado colombiano les ha restituido un predio, que les tiene que brindar unas garantías de seguridad, unas garantías para continuar con su proyecto de vida en esta zona, pero lamentablemente los grupos armados evidentemente siguen presionando a estas poblaciones para que el proceso de restitución no siga avanzando. Según el documento, el sector El Alba fue entregado mediante sentencia judicial por restitución de tierras a 18 familias que actualmente tienen proyectos productivos en sus terrenos. Y un insólito robo se presentó en el municipio de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá. Un presunto infractor aprovechó el descuido de un agente de tránsito y le robó su motocicleta oficial en medio de un operativo. El hombre fue capturado.
La cámara de seguridad con visual al operativo de control muestra cómo en segundos, en una audaz maniobra, un infractor aprovechó el descuido de un agente de tránsito, le robó su motocicleta oficial y huyó. Pero cuando pensó que su objetivo fue un éxito, comenzó la persecución. Gracias a la reacción de la central de monitoreo del municipio y del personal de cuadrante policial, se logra la interceptación y captura de este ciudadano. Posteriormente es puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Según las autoridades, la motocicleta ya fue recuperada. Por lo pronto, esta es toda la información desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Cámara aprueba debate de control político al ministro de Hacienda por resultados de la economía del país. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. El Congreso de la República citó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que explique el manejo de la economía en el país luego de que se conociera la cifra de crecimiento del 2023. César Melo, buenas tardes. ¿Sobre qué tema será cuestionado el ministro? Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora los saludos del Congreso de la República, porque hoy se reanuda la actividad legislativa. Precisamente en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes ya se tomaron las primeras decisiones de este año y fue citar a un debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El jefe de la cartera de Hacienda tendrá que explicarle al Congreso qué está pasando con la economía del país. Esto luego de que se conocieran las cifras de crecimiento, la cual fue de 0,6% en el país, una cifra menor a lo que esperaban varios analistas de crecimiento anual de la economía. Así las cosas, el ministro de Hacienda tendrá que rendirle cuentas al Congreso de la República sobre cuál ha sido la inversión y cómo se están moviendo algunos sectores puntuales de la economía colombiana. Y en otras actividades legislativas también el gobierno llegó hoy hasta el Congreso en cabeza de la ministra de Trabajo para presentar un nuevo proyecto, un convenio de ratificación de varias normas de la Organización Internacional del Trabajo para fortalecer y agudizar los controles en los casos de acoso laboral. Así las cosas, la ministra pidió que se apruebe este proyecto y también le hizo un llamado al Congreso de la República para que se apruebe la reforma laboral y pensional. Tenemos la esperanza que cumplan con Colombia, porque esta es una necesidad de Colombia, una reforma pensional, protección a la vejez, que permita que todos estos abuelos, más de 3 millones que hoy no tienen un ingreso digno, puedan tener al final de sus vidas un ingreso que les permita vivir con dignidad. Y de igual manera estamos trabajando para que los derechos laborales sean extensivos. Este viernes también está citada la primera plenaria de la Cámara de Representantes del año para iniciar con el debate de varios proyectos de ley. Esa es toda la información desde el Congreso de la República. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Por la ola de violencia, el gobierno nacional se desplazó al Chocó. El Ministerio de Educación rechazó el reclutamiento e instrumentalización de menores por grupos armados en el Pacífico colombiano. Luisa Fernández, muy buenas tardes. Adelante con la información. Luisa, muy buenas tardes. Pues mira, estamos desde Quibdó, Chocó, porque se viene registrando en los últimos días una ola de violencia que ya incluso alcanza a la niñez y a la comunidad estudiantil. Nos acompaña a esta hora la ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara. Ministra, hablemos un poco de situaciones complejas. La violencia ha llegado a Chocó, pero ha afectado principalmente a los niños. ¿Se tiene tal vez una confirmación de reclutamiento o de instrumentalización de menores en este departamento? Las maestras y los maestros del departamento del Chocó, los niños y las niñas están enviando al país un clamor por la paz. Estamos aquí lanzando los semilleros de paz para que las escuelas se estructuren como espacios seguros y protectores. El gobierno nacional está haciendo una inversión en educación que va a permitir fortalecer la infraestructura educativa. Agradecemos el acompañamiento de Santillana con una donación maravillosa de libros y de Terpel con una donación de kits escolares para que estos jóvenes tengan más y mejores oportunidades. Ministra, precisamente estos semilleros de paz están muy ligados a la política de paz total del gobierno nacional. ¿Cómo van a entrar a apoyar? ¿Cuántos son los beneficiados? ¿Y cómo se va a evitar que los grupos armados lleguen hasta las instituciones y hasta la comunidad? Más de 90.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se verán beneficiados con este tipo de estrategias.
Estamos avanzando con la declaración de escuelas seguras y protectoras, que en el marco de las mesas de negociación y de los acuerdos que se establezcan, se garanticen que los actores armados dejan a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes por fuera del conflicto armado. Es importante que el país avance en una ruta de paz, que la educación y la paz sean un mismo proyecto para garantizar la reconciliación nacional. Muchas gracias, ministra. Precisamente acá la ministra de Educación también la acompaña el Ejército Nacional, que están haciendo verificación de los perímetros, especialmente de Quibdó y de otros territorios del Pacífico colombiano, para determinar que este tipo de acciones no lleguen hasta las escuelas. Nosotros tendremos más información en nuestra emisión central a las 8 de la noche desde Quibdó. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. 30 familias quedaron confinadas tras un ataque de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. El ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, hizo referencia a que este hecho estaría violando el pacto de cese el fuego. Valentina Villegas con la información. Valentina, adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues las declaraciones del ministro de Defensa sobre estos hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires, Cauca, se dieron hace tan solo unos minutos tras finalizar un consejo de seguridad aquí en la capital del Valle del Cauca. En un nuevo episodio de violencia, las disidencias de las FARC perpetraron un ataque en la zona rural de Buenos Aires, Cauca, dejando como saldo a un soldado y a un civil heridos. El Ministerio de Defensa se pronunció sobre el incidente, señalando que este acto de agresión viola el actual cese al fuego bilateral. Fulvio Iván Velázquez, ministro de Defensa. Lo que se hace de manera inmediata es poner este hecho en conocimiento del mecanismo de verificación. De acuerdo con lo que se convino con el Estado Mayor Central y en general lo que se conviene con las organizaciones que están en mesa de negociación cuando se pacta el cese al fuego, es que todos los hechos que pudieran ser violatorios del cese se presentan ante el mecanismo para su verificación. De la misma manera, el funcionario hizo referencia a la expansión de la criminalidad desde el municipio de Tuluá a territorios vecinos y de las acciones que implementará su cartera ante la situación de violencia que ya envuelve al departamento. Siempre se produce cuando hay una acción muy fuerte de parte de fuerza pública, lo que se conoce como el efecto globo. Hay una presión fuerte ahora en Tuluá y entonces como que se va hacia las inmediaciones, de manera que con la fuerza pública, con la Policía Nacional, con fuerzas militares, es lo que vamos a disponer precisamente para que las medidas especiales de Tuluá tengan también ejecución y efecto sobre estos municipios vecinos. Finalmente, el ministro de Defensa destacó la reducción del porcentaje de homicidios, hurto a establecimientos, extorsión y otros delitos en Santiago de Cali. Y en otra información, en las últimas horas la Policía Nacional logró la captura del responsable del triple homicidio efectuado en el municipio de Anserma-Nuevo el pasado martes 13 de febrero. En el marco de la estrategia 90 días contra el homicidio y en desarrollo de la operación Vikingo 2, las autoridades lograron la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, alias Kakin, principal cabecilla del grupo delictivo organizado Los Flacos, quien ordenaba la materialización de homicidios selectivos en los municipios de Anserma-Nuevo y El Águila en el Valle del Cauca. Esta persona es la responsable de los diferentes homicidios que ocurren en esta jurisdicción. Asimismo, el responsable de la masacre que se efectuó el día martes en Anserma-Nuevo. Estos asesinatos responderían a retaliaciones entre integrantes y colaboradores de Los Flacos y del grupo delincuencial común organizado Nueva Generación. Son bandas que han estado discutiendo, peleando las rutas del microtráfico, y eso lo que ha hecho es generar muchos homicidios que en muchas ocasiones ha generado daño a personas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. Alias Kakin ordenaba la realización de amenazas y cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios, además de consolidar recursos para el financiamiento de su estructura con el cobro de dinero gota a gota y control hegemónico de la venta de estupefacientes. Y cambiamos de tema, pues la violencia y agresiones contra los agentes de tránsito es uno de los temas que mantiene en alerta a las autoridades en Santiago de Cali. Por esto, el secretario de Seguridad Distrital, Jairo García, rechazó la violencia y anunció que este comportamiento sería judicializado.
Lo primero es recordar a los caleños que los funcionarios públicos, los agentes de tránsito, los policías, todos estamos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los caleños. Sin embargo, cualquier agresión, cualquier tipo de afectación contra un funcionario público, recuerden que es un delito que puede ser judicializado entre 4 y 8 años. Necesitamos avanzar en la convivencia, necesitamos avanzar en el orden, pero por supuesto, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que haya lesiones contra ningún funcionario público. Y en otras noticias, 2.900 pesos ahora cuesta el pasaje del sistema de transporte masivo Mío en Santiago de Cali, con un incremento de 200 pesos que ya empezó a regir en las últimas horas. A pesar de este incremento, el pasaje del Mío sigue siendo el más económico, el más barato de los sistemas de transporte masivo del país. Pues el auxilio de transporte, con este incremento estipulado, el auxilio de transporte del 2024, que son 162.000 pesos, alcanzaría para 56 viajes aproximadamente en el sistema de transporte masivo Mío. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde el centro de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Desde Alemania, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la actual situación política en Venezuela tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el canciller? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora desde Múnich, en Alemania, donde el embajador encargado, el canciller Luis Gilberto Murillo, anunció que se reactivan las gestiones diplomáticas para lograr el restablecimiento democrático en Venezuela. Ha dicho Murillo que ya se están adelantando diálogos con el gobierno del vecino país para lograr el cumplimiento, el respeto al Tratado de Barbados, que recordemos es el que busca la participación de la oposición en los comicios electorales. Unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han obviamente ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Colombia jugó un papel importantísimo detrás de escena en que se pudiese llegar al acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy. Así que seguimos trabajando. De otro lado, el presidente Gustavo Petro, quien participa en la Conferencia Mundial de Seguridad aquí en Múnich, Alemania, aseguró que no se están respetando por parte de algunos países las decisiones de la ONU. Se refirió puntualmente a Israel. Dijo que por su poderío militar está desacatando lo decidido en la ONU en cuanto al cese al fuego en el Medio Oriente, puntualmente en Gaza. A este llamado también se sumó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que los países están haciendo lo que les plazca con un grado de irresponsabilidad muy alto y que el costo de esa situación es la impunidad. Hoy la humanidad ha votado en Naciones Unidas el fin de las guerras. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque tienen más aviones? Pues más aviones es la barbarie, más votos es la democracia, la civilización y la humanidad. Estamos viendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada, o somos cómplices con él. Es apenas el comienzo. Hoy en día vemos países que están haciendo lo que les place, sin ningún tipo de responsabilidad, y la impunidad parece ser el nombre del juego. Así que todos tenemos que estar determinados a establecer el Estado de Derecho. Recordemos que el presidente Gustavo Petro es el primer presidente latinoamericano invitado a esta cumbre mundial en 60 años de su creación. En la información que originamos en directo desde Múnich, Alemania, Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Fue capturado en Bolívar, alias Hammer, un hombre señalado de ser determinador de homicidios en el norte del departamento. Tatiana Rodríguez tiene la información. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, televidentes. Además, señalan las investigaciones por parte de las autoridades que sería el responsable de cometer el 70% de los homicidios violentos en el municipio de Arjona, tan solo 40 minutos de aquí de la capital de Bolívar. Mediante una orden de allanamiento y registro realizada por la Policía Nacional en Bolívar a través del Gaula e Inteligencia Policial, se logró la captura en flagrancia en una vivienda del municipio de Arjona de Darwin Parra Castilla, alias Hammer, de 38 años de edad. Este sujeto fungía como cabecilla de zona del Frente Nicolás Antonio Urango Reyes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
en los municipios de Arjona, Mates, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal y Calamar. Las autoridades lograron evidenciar durante varios meses de investigación que alias Hammer sería el responsable del 70% de los homicidios violentos ocurridos en el municipio de Arjona. Además, recibía integrantes de esta estructura criminal de otras ciudades del país para cometer sus actos sicariales en esta municipalidad. Personalmente lideraba las acciones criminales para mantener el control total del tráfico local de estupefacientes. Alias Hammer también coordinaba las rutas de extorsión para incrementar sus rentas criminales dirigidas a ganaderos, comerciantes y tenderos. Asimismo, señalan las autoridades que este presunto delincuente habría recibido la orden de reactivar el Plan Pistola al norte de Bolívar contra funcionarios de la fuerza pública. Durante la operación le fue incautada un arma de fuego y un arma traumática. Fue puesto a disposición y posteriormente un juez de control de garantías le dictó la medida intramural. Esto desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. El servicio penitenciario ruso confirmó la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. El opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, ha muerto en prisión. El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamal-Nenets ha informado del fallecimiento del activista justo un mes antes de las elecciones presidenciales a las que concurría el presidente Vladimir Putin sin oposición. Según las autoridades penitenciarias, el conocido disidente se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente después perdió el conocimiento. Navalny, el político disidente ruso más prominente al frente de campañas de investigación para destapar la presunta corrupción de la era de Putin, llevaba entre rejas desde enero del año 2021, cuando fue detenido luego de llegar a un aeropuerto en Moscú después de llevar varias semanas convaleciente en Alemania tras haber sido envenenado en Rusia. El opositor había sido trasladado a una nueva prisión en el circuito polar ártico en diciembre. Los colaboradores de Navalny hicieron sonar todas las alarmas cuando perdieron el contacto con el político durante casi 3 semanas en las que estuvo en paradero desconocido. La muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny ha conmocionado a líderes mundiales, quienes en las últimas horas se han pronunciado y han lamentado el fallecimiento. En medio de la noticia del fallecimiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, familia y líderes mundiales se pronunciaron. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que la muerte de Navalny sería una señal más de la brutalidad del presidente ruso Vladimir Putin. And if confirmed, this would be a further sign of Putin's brutality. Whatever story they tell, let us be clear, Russia is responsible. And we will have more to say on this later. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el mundo ha perdido un luchador por la libertad. The news of Alexei Navalny's death is horrible, but it also shows that Putin fears nothing more than the dissent from his own people. Putin and his friends fear nothing more than people that stand up, that speak up, that fight for freedom and that fight against corruption like Alexei Navalny did it. The world has lost a freedom fighter in Alexei Navalny. Navalny saltó a la fama hace más de una década al hablar públicamente y documentar lo que según él era la enorme corrupción y opulencia entre los que gobiernan Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconocido que la situación en la localidad asediada de Avdiivka es extremadamente crítica. Según los portavoces, se están produciendo duros combates dentro de la ciudad, pero pese a todo, Ucrania sigue teniendo la situación bajo control, mientras despliega más tropas para defender la región de la ofensiva rusa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa generando polémica. Esta vez tildó de loco y bandido a su homólogo argentino Javier Milei. Además, lo acusó de robar un avión de carga del país que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio del 2022 y que fue trasladado a Estados Unidos. Esta arremetida es porque la justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre del 2022 por la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. César, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!